verdad, qué bueno veros. Bienvenidos una vez más a C29, sobre todo si es la primera vez que estás con nosotros. Te iba a comentar que yo recuerdo el año pasado, estaba hablando en una conferencia en Barcelona, que por cierto creo que tienen un pequeño equipo de fútbol por allá también. Ah, ah, pero recuerdo que después en la noche, en una de las noches, estábamos cenando varios de los participantes y se empezó a hablar de un gran proyecto que habían iniciado, alguien había iniciado, algunas personas habían iniciado en Barcelona y que estaba impactando a mucha gente, pero tenían varias opiniones sobre ese proyecto. Aunque yo no lo conocía bien y no tenía mucho que decir o nada que decir, noté que más o menos una hora de conversación se estuvo hablando de ese proyecto, pero de manera crítica, haciendo observaciones negativas acerca de ese proyecto. Sé que eso solo pasó esa noche, porque realmente en nuestras vidas eso de criticar casi no sucede, ¿no es verdad? Pero yo recuerdo que al día siguiente compartí algo por las redes sociales, no sé si estarás de acuerdo, y puse lo siguiente, lo tenemos ahí, José. Eh, Muchos critican, pero pocos. Muchos censuran, pero pocos ayudan. Muchos desprecian, pocos valoran. Muchos contestan, pocos preguntan. Muchos piden, pocos agradecen. Y muchos hablan de otros, pocos oran por otros. Y seamos de los pocos. Muchos critican, pocos motivan. No sé si estarás de acuerdo que esa sea una realidad en tu ambiente de trabajo, quizás, o ahí en la oficina, o en tu misma casa, con tu familia, o en tus relaciones personales, o en tu noviazgo, o en tu matrimonio. El hecho es que esta tarde yo quería invitaros en los próximos minutos a que miráramos juntos la historia de un hombre extraordinario que creo nos tiene mucho a enseñar hoy aquí en Granada sobre cómo podemos nosotros también nadar contra la corriente y ser personas que marcan una diferencia también en la manera como se relacionan con otros. Si no sabes si estás entrando a la barca por primera vez, aquí en C29 estamos en una serie de enseñanza a partir de un libro increíble de la Biblia, que es el libro de los Hechos. Hicimos un paréntesis de 3 domingos por diferentes razones, incluyendo la Semana Santa. Hoy volvemos a la serie La historia continúa y seguimos viajando para ver lo que Dios nos habla a partir del libro de los Hechos, pero a tu vida y a la mía. Y vamos a mirar, estamos, para que sepas, entre los capítulos 12 y 14 esta semana, no vamos a mirarlo todo. Pero en esas narrativas, el autor del libro de Hechos, que fue Lucas, muy bien, el historiador Lucas, el teólogo Lucas, que también escribió otro libro de la Biblia, cuyo nombre es Lucas, muy bien. Una de las biografías de Jesús nos cuenta sobre un hombre que a veces no hablamos tanto de él, pero ha tenido un papel fundamental en el movimiento cristiano. Y a mí me encanta cómo se llamaba ese hombre y por qué hoy le recordamos. Y ya verás cómo eso se conecta con tu vida y con la mía. Os estoy hablando de Bernabé, ¿vale? ¿Alguien se llama Bernabé entre nosotros? ¿Alguien conoce a alguien que se llama Bernabé? Guay, genial. No es un nombre muy común, pero ya veréis por qué es interesante. Y quiero leeros un par de narrativas en Hechos que nos hablan sobre la vida de Bernabé. Es lo que vamos a hacer. Vamos a mirarlo un poco más de cerca y vamos a ver por qué eso es relevante para ti y para mí hoy. En primer lugar, Lucas nos dice, aunque eso ya lo hemos visto anteriormente a 15:29, lo siguiente. Que, bueno, para darte un poco de contexto, la iglesia estaba naciendo, el movimiento cristiano estaba naciendo, y si es la primera vez que estás escuchando algo de la Biblia, quiero asegurarme que pueda ser lo más claro posible para que entiendas todo lo que está sucediendo, ¿vale? El hecho es que la iglesia está naciendo, y cuando te hablo de iglesia no te hablo de edificios, te hablo de gente, ¿vale? Hay una explosión de ese movimiento que está creciendo por toda esa región y por el mundo, y hay una demostración increíble de generosidad. A tal punto que nos cuenta Lucas que tal fue el caso de José, un chipriota, o sea, un hombre que venía de un país que se llama
Chipre, exactamente, una isla en el Mediterráneo más al sur de Turquía, ¿vale? De la tribu de Leví. Para que entiendas, Israel estaba dividido en diferentes tribus, esa era una de ellas. Así que José, a quien los apóstoles llamaban de, a quien los apóstoles llamaban Bernabé. Muy bien, tenemos a un José con nosotros, por ejemplo, así que a partir de hoy también le llamaremos de Bernabé, para que seamos bastante bíblicos, que significa el que trae consuelo. Vale, un paréntesis aquí. La palabra que se usa en el original griego, no que eso importe en sí mismo, pero ya vas a ver por qué importa, es paráclesis, que puede ser traducida por el que trae consuelo, o el que trae ánimo, o el que trae motivación. ¿Vale? Todas esas son traducciones posibles para no el nombre original, pero al nombre que los demás líderes escogen darle a ese hombre. Lo miran, lo ven en su actitud, en sus palabras y le dicen, pues ese hombre le vamos a llamar de Bernabé, el que trae consuelo, el que trae ánimo, el que trae motivación. Y lo que hizo fue que vendió un terreno de su propiedad, trajo el importe y lo puso a disposición de los apóstoles. ¿Ves, José, lo que hay que hacer? Ahora, voy a invitar a Ivette que venga, porque vamos a seguir leyendo un poco lo que... pero hay que tener un terreno primero, ¿no? Porque lo que quiero hacer, Ivette nos va a leer en un segundo lo que sucede después. Pero para que sepas, acabo de leer la primera vez que Lucas nos habla de Bernabé. Lo que sucede después es que tal vez el cristiano más influyente de la historia, Saulo, que después se llamó Pablo, tiene una experiencia con Dios increíble y es Bernabé el que va por él y lo trae para que la gente lo conozca. Porque Pablo perseguía a los cristianos y les mataba, la gente ni siquiera quería mirarlo y verlo, le tenía miedo. Entonces es Bernabé quien va por él y lo trae para presentarlo a los apóstoles y a la gente, ¿vale? Luego, otra cosa más que vamos a ver en la vida de Bernabé, fíjate en esto. Los creyentes, que se habían dispersado a raíz de la persecución desencadenada en el caso de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, anunciando el mensaje únicamente a los judíos. Pero algunos creyentes de Chipre y Cirene viajaron a Antioquía y anunciaron también a los griegos la buena nueva de Jesús, el Señor. El Señor estaba con ellos, y un buen número de personas abrazaron la fe y se convirtieron al Señor. Cuando esta noticia llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén, enviaron a Bernabé a Antioquía. Al llegar y ver el resultado de la gracia de Dios, se llenó de alegría y animaba a todos a permanecer en constante fidelidad al Señor. Bernabé era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y fueron muchos los que allí se unieron al Señor. Bernabé marchó después a Tarso en busca de Saulo. Cuando lo encontró, lo llevó consigo a Antioquía, y a lo largo de todo un año trabajaron los dos juntos en aquella iglesia, instruyendo en la fe a un buen número de personas. Fue precisamente en Antioquía donde por primera vez se llamó cristianos a los discípulos de Jesús. Hechos 11, 19, 26. Muchas gracias, Ivette. Genial. Fíjate lo que está pasando y acompáñame, por favor. Leímos inicialmente cómo le llamaron a ese hombre, a José, por la manera como vivían. Luego es el mismo hombre que conecta al cristiano, misionero, líder, escritor más influyente de la historia del cristianismo a los líderes en ese entonces, a los apóstoles iniciales, ¿vale? A los que eran apóstoles, los primeros líderes de la iglesia. Lo que luego pasa también, nos cuenta Lucas, es que la iglesia, ese movimiento comienza a crecer de tal manera, por causa también, fíjate en eso, lo que vimos hace algunas semanas, matan al primer cristiano, a Esteban, por seguir a Jesús. Como resultado hay una persecución y como resultado la gente se va de Jerusalén y ocurre lo que Jesús había dicho que ocurriría. Pero lo que pasa por esa razón es que el cristianismo también comienza a tomar otras proporciones, porque la gente se va por miedo a la persecución.
pero al mismo tiempo lo que sucede es el primer movimiento misionero en que la gente sale a comunicar la vida y el mensaje de Jesús por todo el mundo. ¿Vale? Uno de los puntos donde eso sucede es esa región de Antioquía. Y algo increíble sucede, como aún en nuestros días vemos sucediendo. Se da una explosión, parece ser natural, pero sobrenatural, de la acción de Dios, y gente comienza a ser transformada e impactada, y hay un montón de gente, y más gente, y más gente, y lo que hacen los apóstoles desde Jerusalén es, pues mandemos para allá a alguien que esté capacitado a liderar ese grupo que está comenzando, eso que Dios está haciendo. ¿Y a quién mandan? Los que estáis despiertos, ¿a quién mandan? A Bernabé. Y lo interesante es que una vez que está ahí Bernabé, y eso comienza a tomar nuevamente otras proporciones, necesita ayuda. Y lo que hace Bernabé es traer con él a un hombre, ya he hablado de él, que se llamaba Saulo, que había tenido esa transformación increíble de parte de Dios, y es Bernabé quien nuevamente ve ese potencial, esa capacidad, y quizás lo tenían ahí por algún lado haciendo sus cosas, según nos describe Lucas, pero es Bernabé quien lo trae y dice, pues vas a trabajar conmigo. Y le da responsabilidad en su primera quizás expresión de la iglesia, que es Antioquía. Y está a su lado, dice Lucas, trabajando cerca de un año. No vamos a leer otros textos porque no tenemos tiempo, pero te cuento que en el primer viaje misionero de Pablo, que son muy significativos en todo lo que Dios ha hecho en el mundo, Bernabé es quien sale con él por primera vez. Lo lleva con él a ese primer viaje misionero. Y es interesante que Lucas al inicio siempre habla de Bernabé y Pablo, Bernabé y Pablo. Y luego Lucas a veces dice lo siguiente, Pablo y Bernabé. Como si en algún momento de esos viajes y de esa misión juntos, Pablo fuera tomando más proeminencia y más liderazgo, y Bernabé le fuera dando más y más oportunidades para que desarrollara lo que Dios le había llamado a desarrollar. En otra ocasión, por ejemplo, están con ellos. Bueno, Bernabé quería llevarse con ellos a su primo, cuyo nombre era Marcos. Pero Marcos anteriormente había abandonado a Pablo y a Bernabé en uno de los viajes. Pablo, que era un hombre posiblemente en ese entonces de poca paciencia, como Juan. No es cierto, Juan. Lo que dice es, a ver, Bernabé, un segundito, pero vale que es tu primo, ¿vale? Que es hijo de tu tía, pero no viene con nosotros. Nos ha abandonado anteriormente. Y Lucas nos describe con mucha sinceridad que Bernabé dice, no, sí, pues sí que nos lo llevamos. Y Pablo dice, no, no nos lo llevamos. Y que sí, y que no, y que no. Vale, pues lo que haremos es lo siguiente, tú vas para allá y yo voy por aquí y me llevo a Marcos. Y Pablo se lleva a otro, Silas. Y se dividen más o menos a las regiones y se van a lugares distintos. Lo que nos indica posiblemente que aunque no estaban de acuerdo, seguían de acuerdo con su misión y con su amor mutuo como seguidores de Jesús. Y luego más adelante están juntos nuevamente. El hecho es que allá más adelante vemos que en otro viaje ese tal de Marcos sí que está con Pablo otra vez. Y vemos que en cierto punto en el futuro Pablo incluso escribe una carta y dice lo siguiente, quiero que me mandéis a Marcos también, para que me siga ayudando. Porque el Bernabé se tomó a Marcos y lo llevó con él por un cierto tiempo, le enseñó cosas hasta el punto también que fue tan impactante su vida, e incluso escribió el Evangelio cuyo nombre es Marcos, muy bien, y fue incluso otra vez un compañero de Pablo por todos esos viajes. Ahora, si tienes interés, y te animo a que lo tengas, de conocer más la vida de Bernabé, he traído un código para que tú puedas meterlo en una página. No, no es cierto. Esos son versículos para que si te apetece cojas tu móvil y le saques una foto a eso, porque tiempo no tendrás para apuntarlo. Y son todas las ocasiones en el Nuevo Testamento, o sea, la segunda parte de la Biblia, donde el nombre Bernabé es mencionado, ¿vale? Sobre todo en Hechos, pero también Pablo lo menciona, ¿vale? Para que tú puedas, a lo largo de esta semana, te animo a conocer más de la vida de Bernabé. Y aquí te hago un paréntesis.
Espero que estos no sean los únicos momentos en los que tú estás escuchando de la Biblia. Necesitamos cultivar cada día el privilegio y el hábito de leer la Biblia por nosotros mismos. Ojalá lo estés haciendo. Quizás un capítulo al día, o dos, o tres, o cuatro. Quizás un libro entero o en diferentes partes. Pero todos os animamos que por favor cultivemos esos espacios en nuestro día para leer la Biblia, para escucharla. ¿Vas a salir a correr? ¿Vas al gimnasio? Llévate, escucha la Biblia también. Un tiempo de una reflexión. Si no estás hablando con gente o no estás conectando con gente, pero aprovecha, cultivemos esos momentos. Que no sea para ti suficiente lo que escuchamos juntos aquí los domingos. De verdad te animo a que lo hagas. Pero aquí encontrarás mucho más de la vida de Bernabé. Pero lo que quiero concluir diciendo de su vida o resumir es lo siguiente. Posiblemente hoy no tendríamos a alguien como Pablo, que muchos conocemos, si no hubiera sido por un Bernabé. Quizás ni siquiera un Marcos, si no hubiera sido un Bernabé. Y era tan impresionante su manera de actuar que los otros discípulos o los otros apóstoles, los líderes, le reconocían como el que consuela, el que motiva, el que anima, el que dice a la gente, tío, tú puedes. Mira qué bien lo has hecho. Toma, te doy esta oportunidad. Y lo que quería hacer esta tarde es hacerme a mí y a ti una pregunta. Cuando miramos esa actitud y esa manera de vivir de Bernabé y la comparamos con la nuestra, ¿qué tal vamos nosotros en nuestra manera y en nuestra intención de motivar a gente, de valorar a gente, de reconocer a gente, de influir en la vida de personas, de darles espacios para que crezcan? ¿Cómo ha sido tu actitud y la mía esta semana en tu familia? ¿Vale? Con tus amigos, con tus padres, con tus hijos, con gente con la que colaboras. ¿Cuándo esta semana fuiste un Bernabé en ese contexto? Si eres parte, estás conectado a C29, ¿cuándo en la vida de C29 estás siendo un Bernabé? ¿Cuándo fue la última vez que le dijimos a la gente que está a nuestro lado que les valoramos? ¿O les agradecimos por algo que hayan hecho? ¿O reconocimos algo especial que son o cómo han actuado? O aquí mismo, en la vida de C29, ¿cuándo fue la última vez que le dijiste a los chicos de la música, gracias, porque venís cada domingo a las 4 y lo curráis un montón junto con los chicos de sonido y los de montaje? No tenéis que hacerlo, pero yo vengo y me siento en esa silla porque alguien ha venido mucho antes que yo y estabais aquí. Gracias, chicos de la cafetería, porque el sábado estáis ahí currando y para que esta tarde tengamos algo así. Gracias a líderes de ADN porque preparáis tiempo, abrís vuestra casa. Gracias o valor. No que nadie haga las cosas por el agradecimiento en sí mismo, pero ¿qué pasaría si desde nuestra tierna edad, como expresión de la iglesia, como joven expresión de la iglesia, pudiéramos desarrollar aquí una cultura a la Bernabé? Una cultura de gente que se motiva, de gente que se anima, gente que se valora, porque siempre es más fácil criticar. Eso lo hace cualquier uno, incluyendo tú mismo y yo. Pero ¿quiénes son los que en nuestros días serán los Bernabés? Que van a ver lo que nadie está viendo y van a valorar, van a animar, van a apoyar, van a decir, bien hecho, tío, tú puedes, te quiero dar esa oportunidad, confío en ti. Pero ¿qué pasaría que si eso no sucediera apenas en nuestra comunidad de fe, pero sucediera en tu familia y tú fueras un Bernabé para tu hermano y para tu madre y para tu padre y para tu hijo? Y tú fueras un Bernabé en tu ambiente de trabajo. Mientras todos están criticando al jefe y a los demás, tú puedes ver cosas positivas. Tú puedes animar, tú puedes dar oportunidades. ¿Qué pasaría si fuéramos Bernabés en nuestras amistades, en nuestros comentarios por las redes sociales, en nuestro noviazgo, en nuestro matrimonio? ¿Qué pasaría? ¿Qué cara tendría en tu vida actuar como Bernabé?
¿Qué pasaría si quizás menos quisiéramos solamente ser como un Pablo y reconociéramos que necesitamos Bernabés? Claro está que hay gente con un talento especial para la motivación. Entre nosotros, tengo algunos buenos amigos que tienen esa capacidad de motivar, de valorar siempre. Sin embargo, yo creo que todos tenemos esa posibilidad de vivir vidas que motivan, empujan, animan, levantan, hacen crecer. Y no con lo que muchas veces vemos. Y es lo contrario, porque como os decía, criticar es fácil, intoxicar es fácil. Decir no puedes es fácil, lo contrario es el reto. Pero ¿qué pasaría si tú y yo fuéramos agentes en las manos de Dios para florecer nuestros ambientes, para perfumar el lugar donde estamos, para animar y motivar los equipos con los que trabajamos, las familias con las que estamos, las personas que nos cercan? Y si tú y yo saliéramos de aquí esta tarde dispuestos a actuar y con nuestras palabras también vivir como Bernabé. Yo intentaba recordar momentos en mi vida, quizás eran detalles, pero funcionaban como momentos Bernabé en mi vida. Recordaba, hace muchos años fui a una conferencia cuando Ana y yo trabajábamos en Inglaterra, y la iglesia nos pagó esa conferencia muy especial, y un hombre mayor que también fue a esa conferencia de la iglesia me dijo: Elder, mira, esos DVDs que están vendiendo, pues quiero que cojas uno, te lo quiero pagar, quiero invertir eso en tu vida. Pues nada, fui, cogí la película, creo que era El Rey León, y no es cierto. Cogí ese DVD de otra conferencia y la pude escuchar, y nunca me olvidé, porque dije, ese hombre no tenía que hacer eso, pero quiso influir en mi vida. Fue un momento Bernabé, nunca se me olvida. Otro momento, estábamos en un ADN, un grupo pequeño, en esa iglesia donde trabajábamos en Inglaterra con los jóvenes, y estábamos en la casa de un hombre que tenía un pedazo de coche, un Audi, y lo que en ese entonces, me hacía años, era un coche así deportivo y tal. Y teníamos que llevar a gente, yo no tenía el coche, y me dijo: Elder, pues nada, coge la llave, coge mi Audi y llévatelos. ¿Yo? Sí, no, confío en ti, me dijo. Coge las llaves del coche y les puedes llevar. Luego me lo traes, por supuesto. Claro, me di una vuelta de unos 300 kilómetros y luego, no, es cierto. Pero le mandé una nota después. No solo por el coche, pero dije, ese hombre confió en mí, algo que es importante para él. Fue un momento Bernabé. Esta semana lo tuve. Sé que a Ana no le gusta que comente esas cosas, pero lo digo. Tenía que decidir algunos otros viajes de estar hablando en otros lugares, y busco hablarlo con Ana antes de tomar esas decisiones. Y le decía, tengo eso y eso, pero sé que significa que no estaría ese día y tal. Y Ana, una vez más, como siempre, dice, tú ve, no te preocupes, tú ve. Tráeme un regalo, pero tú ve. No, no me dijo eso, nunca me dijo. El otro día, sin embargo, era a Hawái y me dijo, tú ve, pero voy contigo. No es cierto. Un momento Bernabé para mí, tengo que confesar. ¿Qué momentos Bernabés viviste esta semana? Y también, ¿qué momentos Bernabé creaste esta semana? ¿A quién animaste? ¿A quién motivaste? ¿A quién empujaste? ¿A quién le dijiste, mira, no sé si lo ves, pero yo lo veo, tío, hazlo, tú puedes, Dios está contigo? ¿Qué pasaría si generáramos esta semana esos momentos Bernabés? Pero hay algo interesante en el nombre de Bernabé que no os comenté. Algo que os decía que me llama la atención en el nombre de Bernabé es que cité esa palabra griega, parácletis, por lo siguiente. Cierto día Jesús le dijo a sus discípulos, yo le pediré al Padre que envíe a vosotros otro Paracletos, que traducido es consolador, o abogado, o el que anima, o el que trae consolación. Jesús hablaba del Espíritu Santo.
Y hay unas palabras increíbles mostrándonos que el Hijo habla con el Padre del envío del Espíritu Santo. Y la misma raíz de la palabra paracletos, como puedes percibir, es la de la palabra paráclesis. Lo que estoy haciendo es mostrar esa conexión entre el mismo término que utilizan para Bernabé. Es el que la palabra nos trae sobre el Espíritu Santo, que vendría y viviría dentro de los que creyeran en Jesús. De manera que Dios no solo está arriba, no solo está al lado, pero Dios está dentro. Y Jesús frecuentemente se refirió al Espíritu Santo como el Paracletos, el que anima, el que trae fuerza y motivación, el abogado que te defiende, también lo podríamos traducir de esa forma. Y a mí me parece increíble pensar que Dios, conociéndonos y sabiendo lo difícil que sería esta vida, sería exactamente ese que necesitábamos, el Consolador. Esta semana pensaba en eso también. Y sé que muchos de nosotros necesitamos recordarlo. Ana y yo nos encontrábamos con una chica que está pasando un momento tan difícil y hablábamos sobre algo así. Y de ahí me fui a encontrar con otra persona y en camino me encontré con otra persona que me comentaba que está viviendo un divorcio y está complicadísima la situación. Hoy a la hora de la comida estaba en la fila de un restaurante americano nuevo que han abierto aquí en Granada, que se llama McDonald's. Y los que nos conocéis sabéis que a veces, una vez al año vamos, ¿no? Sobre todo los domingos que llevamos prisa. Y veía en una mesa a una chiquilla comiéndose su hamburguesa y tal. Tendría 8 o 9 años. No tenía nada de pelo, delgadita. Tendría 8 o 9 años, seguramente sufriendo de quimioterapia. Y a su lado estaba otra chica con una discapacidad física muy, muy perceptible. Y con ellas otra mujer, no sé si sería la madre. Estuve mirándoles, en mi mente orando por ellas y pensando cómo necesitan el Paráclitos. Y tú y yo seguramente estamos viviendo situaciones así. Y gente por todo el mundo, muchísimo más que nosotros quizás, y en algunos momentos vamos a orar por algunas de esas situaciones. Pero ¿qué esperanza hay en recordar que el Dios que viene y vive en nosotros es el que nos quiere traer ese consuelo, ese ánimo y esa motivación? Y yo quisiera animarte a que no salieras de aquí esta tarde aún más convencido y abierto a la realidad de la presencia del Espíritu Santo en la vida de aquellos que aman a Jesús. Y si no sabes lo que es o dices, no lo he experimentado, animarte a que no salgas de aquí esta tarde sin estar convencido de que has entregado tu vida a Jesús, quien por cierto experimentó en la propia piel lo que Él mismo haría. Porque cierto día nos cuentan sus biógrafos que Él salió de haber cenado con sus discípulos, no en McDonald's, pero compartieron el pan y el vino, y estaba en horas muy críticas de su vida y les llevó a una región que se llama Getsemaní, en un jardín, y estaba orando con ellos porque Él sabía que en algunas cuantas horas le iban a arrestar y le iban a crucificar. Y lo que Él hace es orar de tal forma que nos impresiona hasta nuestros días. Él dijo más o menos al Padre, si es posible, quítame esta copa. O sea, que yo no tenga que experimentar lo que voy a experimentar, que sería la cruz. Porque Jesús sabía que sobre la cruz llevaría todos los pecados de todos los seres humanos de toda la historia. Y por pecados me refiero a nuestro egoísmo, a nuestro quitar a Dios del trono y ponernos a nosotros mismos, a nuestra rebeldía. Y tamaña era la agonía de Cristo y su noción de que en ese momento en la cruz experimentaría algo que nosotros jamás podremos explicar. Y es una separación misteriosa con el Padre al punto de gritar, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Que lo que le ocurre es que empieza a sudar sangre, nos describen los que observaban eso.
Y lo que Jesús necesitó en ese momento fue lo que Él mismo ofrecería, y era ese consuelo. Y fue tan interesante que, aunque sus discípulos no le acompañaron en esa oración, vemos en la vida de Jesús una división, una transición, una diferencia después de que tiene esos momentos a solas con el Padre. Porque cuando vienen a por Él y le arrestan, estaba muy tranquilo. Y pasa todo ese momento de la pasión, del arresto, de la crucifixión, tranquilo, con muchísimo dolor, pero tranquilo, porque el mismo Padre le había dado al Hijo lo que el Espíritu y el Hijo nos dan, y es ese consuelo sobrenatural, ese ánimo y esa motivación que es sobrenatural. Y que claro, nosotros quisiéramos no tener que pasar por nada que nos requiriera esa clase de consuelo, pero el hecho es que podemos confiar en un Dios que ha sufrido, un Dios que escogió la cruz, pero resucitó y está vivo. Y nos invita a reconectarnos con Dios y que un día volverá. Puede ser en 10 minutos o en 10 siglos. Él volverá. Pero mientras vivimos la cruz y la segunda venida de Jesús, en este mundo, dijo Jesús, tendréis aflicción. Pero tened buen ánimo, porque yo he vencido el mundo, dijo Jesús, y enviaría a su Espíritu Santo para estar contigo y conmigo en los momentos más difíciles, sea la enfermedad, sea el paro, sea el divorcio, sea la desesperación, sea la duda, sea la crisis, sea la adicción, sea la falta de esperanza, sea lo que sea, Él nos ha prometido, si amamos a Jesús, por el Espíritu Santo, recibir de su parte ese ánimo. Y una vez que lo experimentas, verás que eso es incomparable. Por eso también a ti te animo, no salgas de aquí sin entregarlo todo a sus pies, a los pies de la cruz. Y a recordar que el Espíritu Santo quiere llenarte más y más. Quiere darte este ánimo y este consuelo de su parte. Y Bernabé nos dijo, Lucas era un hombre lleno del Espíritu Santo. Y me parece increíble. Lleno del Paracletos, y le llamaban Paráclesis, lleno del Consolador, para luego poder animar y consolar a otros. ¿Qué pasaría si tú y yo viviéramos lo mismo? Llenos de Él, para darle a otros lo que solo en Él recibimos. ¿Qué pasaría si realmente decidiéramos con nuestra actitud, con nuestras palabras, con nuestros mensajes, con nuestras conversaciones, ser Bernabés en Granada hoy? En el ambiente de trabajo, en el instituto, en la universidad, en conversaciones privadas, en nuestro matrimonio, ser gente que motiva, que anima, que valora, que reconoce. Y al mismo tiempo poder ayudar a aquellos que están sufriendo y en dolor, sabiendo que solo el Espíritu Santo puede darnos ese consuelo sobrenatural que Dios nos desea dar. Así que quiero animarte, que tú y yo podamos vivir momentos Bernabés esta semana. Y este mes, y este año, y en todas nuestras vidas. Y si tú y yo fuéramos como Bernabé también. Te invito, si te parece, a que cerremos nuestros ojos para pensar por un minuto o dos. Si no quieres hacerlo, no te preocupes. Tengamos un minuto en silencio. Te animo a que pienses en lo que acabamos de hablar, lo apliques a tu vida. Consideres qué clase de actitudes, de palabras, de miradas tú y yo estamos regalando. La gente también a ti te diría, este tío se llama Juan, se llama Dani, se llama Marta, se llama María, pero tío es un Bernabé. O nos dirían lo contrario. Y necesitas ese consuelo, esa fuerza, ese ánimo que viene del Espíritu Santo. Abre tu corazón. Trae todo a Él. Aprende a cultivar esa relación con Él y a encontrar en Él el ánimo y las fuerzas que necesitamos para vivir cada día.
busquemos ser más y más llenos de su presencia. Padre, reconocemos que sin ti nada podemos. Gracias por el ejemplo de un hombre como Bernabé, que sin duda tuvo sus fallos, pero nos ha dejado un legado precioso de haber sido llamado Bernabé. El que anima, el que motiva, el que trae consuelo y trae fuerzas. El que abre oportunidades, el que potencia a otros, el que aplaude a otros, el que valora a otros. Padre, oramos que tú nos ayudes a ser como Bernabé en nuestros diferentes círculos de influencia. Perdónanos cuando hemos sido lo contrario, egoístas, celosos y tenemos envidia. Perdónanos cuando nos cuesta valorar y por lo contrario, con nuestra boca y actitud lo que estamos haciendo es criticar y no reconocemos, no valoramos nada. Perdónanos cuando lo hacemos. Ayúdanos a ser gente que marca una diferencia, que vive contra cultura y que es tu instrumento donde sea que estemos. Vivimos en un mundo de tanta decepción, de tantas palabras negativas, de tanta falta de esperanza, de tanta falta de reconocimiento, de tanto bullying, de tanto desprecio. Padre, ayúdanos a ser una comunidad y a ser personas y familias que viven de otra manera. Que promueven crecimiento y promueven ánimo y promueven valor y promueven amor y promueven abrazos, porque en primer lugar eso es de lo que de ti hemos recibido. Sobre todo lo tenemos ahora en la persona de tu Espíritu Santo, que dice tu palabra, nos confirma interiormente que somos tus hijos. Así que por favor ayúdanos. Y si hay personas que están tomando por primera vez este paso de creer en lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz, murió, resucitó y está vivo, que están decidiendo arrepentirse de su otra manera de vivir, que tú puedas convencer ahora mismo y puedas llevarles a reconocer que Jesús, solo Jesús, nos puede reconectar contigo, con Dios, siendo Él el mismo Dios y que ha prometido dar de la presencia del Paráclitos, del Espíritu Santo, a todos aquellos que en Él creen. Y eso marca toda la diferencia. Que lo vivamos esta semana, que salgamos aquí decididos a hacerlo. Y por todas nuestras vidas. Oramos en el nombre de Jesús.